Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Hola, buenas tardes. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos. Buenas tardes, buenos días. Estamos como a 28 de julio. El domingo pasado estuve hablando acerca de los profetas, quién los escoge, etcétera. No sé si los recuerden, los que vieron pues el en vivo en YouTube del culto. Y comencé desde el principio, desde antes de que fuera nada. ¿Quién escoge los profetas? ¿Quién los creó? ¿Quién los dirige y quién los cuida? Y estábamos hablando de que eso solamente lo hace el Señor, que no hay academias ni cosas de esas de para entrenar a un profeta. Tampoco hay hay cómo dirigirlos, sí, pero cuando ellos ya son, pero cuando son de Dios, el hombre no puede manipularlos. Es así de sencillo. Ahora, para no entrar, para que no haya controversias, porque van a decir: sí, pero había una escuela de profetas en el tiempo de Elías, y esto y lo otro. No. Perdón. Pero son personas a las cuales Dios les daba el don de profecía. Y ellos trataban de ver si eran profetas enviados de Dios o no. Y esa era la manera. Les enseñaban pues ciertas cosas, se enseñaban entre ellos. Pero eso no quiere decir que Dios los dirigiera o que iban de parte de Dios. Conocían cosas, sí, como, no me acuerdo cómo se llamaba el profeta que se ató un cinto cuando Pablo iba, se ató de las manos con un cinto o el cuerpo, cuando Pablo iba subiendo a Jerusalén, y que le dijo: no subas, porque te van a atrapar. Pablo ya sabía eso, como Elías ya sabía también que se iba a ir. Eliseo también ya sabía que Elías iba a ser quitado. Cosas así. Bien, vamos pues a un profeta que habla de la venida del Señor y que a veces pues como que no se entiende muy bien, pero para mí se entiende bien. Y vamos a hablar de Ezequiel en el capítulo 34, verso 11, de ahí en adelante, para esta enseñanza de hoy. Dice pues: porque así ha dicho Jehová el Señor. Bueno, después hablamos de eso. Iba a decir, es que no es el nombre de Jehová, pero bueno. He aquí, dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, desparramadas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad, el día de los muchos problemas. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Esto es donde las junta, su corral, vaya. Allí dormirán en buen redil.
y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, o sea, la quebrada de las piernas, o de una pierna, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a ustedes, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dice, les es poco que coman los buenos pastos, sino que también hollan con sus pies lo que de sus pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbian además con sus pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de sus pies, y beben lo que con sus pies han enturbiado. Por tanto, así dice el Señor Jehová, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaron con el costado y con el hombro, y acometieron con sus cuernos a todas las débiles, hasta que las echaste y las dispersaste. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él les apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de las tierras las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Amén. Bien, parece que aquí nuestro Señor le dijo al profeta, porque dice en el 29, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo su Dios, dice el Señor Jehová. Vean, dice aquí Ezequiel que él levantará, o sea, el Señor Dios, el Todopoderoso, levantará un pastor para las ovejas. Su siervo David no es exactamente el rey David, pero es un descendiente de David. Y luego dice, y este descendiente de David ya sabemos quién es. Y dice, y yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de las tierras las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Vean ustedes qué curioso. Prácticamente Ezequiel aquí está hablando del nuevo pacto. He aquí hago con ustedes un nuevo pacto de paz, dijo el Señor Jesús, en mi carne y en mi sangre. Vean cómo Él hace un pacto con los apóstoles, que eran israelitas todos, eran judíos pues,
eran de Judá. Y luego, pero ese pacto lo rechaza Israel. Y entonces él da la orden de que vayan a los gentiles. Esto es a nosotros, a los que no somos descendientes de Abraham por sangre, sino por fe. Entonces dice que él nos cuenta junto con ellos, ellos quienes, los que acepten al Señor Jesucristo. Los que no, se quedan fuera. Sí. Y luego dice que nos llevará a Israel, esto es a Jerusalén, o sea, al Monte Santo, que hará un refugio allí para nosotros, para todas sus ovejas, pues, sea de gentiles, sea de israelitas. Cuando el Señor habla aquí de oye Israel, está contando también a los que no son descendientes de sangre de Abraham, sino descendientes de fe de Abraham. Por eso dice, les doy un nuevo pacto, un pacto de paz. Ven, y quitaré de la tierra las fieras, o sea, dejarán los odios fuera y habitarán en desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Vean ustedes. Y luego dice, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Cuando el Señor venga, por los suyos, esto es, por los hijos de Dios, por los que Él adoptará como hijos, aquellos que Él decida, lógicamente. Entonces, después de eso, hay un tiempo, porque aquí dice que hay un tiempo, cuando Él las traerá de todos lados para habitar allí en Jerusalén. Y luego dice que ahí serán apacentadas, tranquilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las naciones comienzan con un problema grande. Y déjenme les digo que naciones también está hablando de Israel, como nación, no como siervos de Dios, no como hijos de Dios, sino como nación, una nación más de entre todas las naciones. Pero ellos no estarán en ese lugar. Ellos, la nación, serán los salvos de Israel, nada más, no los hijos de Israel, o sea, no los hijos de Dios, sino los salvos de Israel. Esa será la nación de Israel. Luego, los hijos de Dios, esos están en el redil, ellos estarán dentro de la santa ciudad, para que se entienda, dentro y gobernando fuera. Serán reyes y sacerdotes para Dios, así dice la palabra del Señor. ¿Por qué esto? Porque Dios hizo un pacto de paz, y este pacto de paz que hizo el Señor Jesús con los apóstoles en su carne y en su sangre, también les advirtió a Israel, al pueblo que lo seguía: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no es digno de mí. ¿Ven ustedes? Y ellos se alborotaron. Dijeron, pues nos quiere hacer esto, nos quiere hacer esto otro. Pues está diciendo algo que pues no, está fuera de lugar. Así que me voy. Y se fue. Si esto pasó en el Antiguo Testamento, esto pasa hoy. Esto sigue pasando hoy. Porque Dios envía a alguien para enseñar la verdad, el evangelio verdadero de Cristo Jesús, el evangelio eterno. Y luego, si tiene revelación, si Dios le da revelación a entonces dice cosas, o sea, revelaciones. Y luego, ¿quién dice? No, pues yo no creo eso. ¿Y por qué no cree eso? Si se le está hablando la verdad, se le puede probar en la Biblia. Sí, pero yo lo entiendo de otro modo. Ok.
Así esos que se fueron lo entendieron de otro modo. Ve, los que se van de donde se les está enseñando la doctrina verdadera, lo entienden de otro modo. Y para esto les doy un ejemplo. Tuvimos el profeta de la edad final, un enviado de Dios, no que apareció, sino que Dios lo envió para nosotros, para este tiempo final, tiempo de la Odisea, y le dio la revelación del nombre de Dios para que se quitara el misterio, bueno, quién es Dios y esto y lo otro. Y le dio el mensaje tal y como lo podemos leer en los sermones que fueron predicados, grabados y luego después en libritos traducidos al español. ¿Que debe tener errores? Sí, debe tener errores. ¿Y que en las cintas tiene errores? Sí, debe tener errores. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque él era hombre. Él no era Dios, él era hombre. Y escrito está, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Así que, si se puede probar que algo que se dijo no es verdad, pues simplemente es una equivocación o una mentira. Dicha a propósito, no creo. Porque si es enviado de Dios, es un profeta de Dios, no diría una mentira a propósito para juntar más gente, no. Ve, él se puede quedar solo, como dijo hermano Branham, voy a mencionarlo. Hermano William Branham dijo en cierta, William Marion, su primer apellido, Branham segundo, en una parte él dijo que si todos se iban, cuando él predicaba, dice, aún si me quedara solo, si todos se fueran, yo seguiré predicando la palabra de Dios. A lo mejor una vaca, quien sea, lo que sea, pero yo seguiré predicando el evangelio de Dios. Ven, porque quizá la vaca entienda. No, pues la vaca no va a entender. Pero él seguirá predicando la palabra de Dios. Eso es lo que él dijo. ¿Por qué? Porque en su tiempo, cuando él les hablaba y decía una revelación que no cuadraba con los religiosos, pues se iban. Ven. Entonces, por eso ¿cómo se llaman estos? Válgame Dios, se me olvida el nombre de la religión que salió de Lutero. Los bautistas. Los bautistas no lo aceptaban a él. De hecho, nunca lo aceptaron. Pero lo invitaban porque ellos querían juntar gente con un sanador. Pero no decían que él no era bautista. Simplemente invitaban a la gente y punto. Sí. Y eso, pues me parece que fue aquí en México, y eso porque un general que era de su iglesia lo contactó y pues venga para acá, hizo milagros aquí en la Ciudad de México, sí los hizo. Ahí resucitó a una criatura que ya tenía un día muerto. Bueno, y le dio también la vista a un ciego, al cual el hermano Branham le quería regalar sus zapatos, pero pues estaban muy grandes para el señor ciego. Pero sí decimos, entonces él tenía el don de sanidad divina. Sí, Dios le dio el don de sanidad divina, porque le dijo claramente que era para atraer a la gente a la palabra verdadera de Dios. Sí, y eso, pues sí, pero muchos nada más sanaban como en el tiempo del Señor Jesús, y ni las gracias daban, se iban y punto. Ven. Siempre ha sido así. Siempre ha habido incrédulos y siempre ha habido desagradecidos con Dios. Siempre. Entonces no es solamente en aquellos tiempos, también en estos tiempos. Hoy en día uno habla algo que no comprenden. Por ejemplo, cuando yo digo, porque el hermano Branham no lo dice, pero eso es verdad. Eso se puede probar, es fácil de entenderlo porque es una lógica simple. Cuando Dios no había creado nada, ¿qué había? Nada.
Sí, había Dios, pero no era Dios. Porque la palabra Dios quiere decir el que es adorado, y él no era adorado de nadie porque no había nada. Entonces, ¿cómo era Dios? Pues no era Dios. Ven, pero era la mente consciente eterna, espíritu, mente consciente eterna, llenando la eternidad. Pero nada más él estaba. Y no era Dios. ¿Ven ustedes? Él llenaba todo, pero no era Dios. Él era toda la eternidad, pero no era Dios. Entonces eso no me lo pueden rebatir, porque no se puede. Se debe de entender, porque para eso se dan las revelaciones, para que nosotros las entiendamos. Entonces, cuando Dios hizo su propio ángel, esto es su presencia, un ángel es una presencia. Cuando Dios hizo una presencia, ¿de qué materia? No lo sé, pero es una materia superior a la nuestra, que es la de los espíritus, la de los ángeles. Es superior esa materia a nosotros, porque esa materia incluso puede ser eterna si Dios no la condena. Bien, si Dios no hubiese aplicado la muerte segunda para los ángeles que se rebelaron, Satanás sería eterno. Satanás y todos los demonios serían eternos. ¿Ven? Pero se rebelaron, entonces Dios hizo la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte del espíritu. ¿Cuál es la primera muerte? La muerte del cuerpo, de este cuerpo de carne, el cuerpo físico. La segunda es la de nuestro espíritu, de nosotros pues, porque usted es espíritu, que vive en un cuerpo de carne. Así de sencillo. ¿Cuándo fuimos creados nosotros? Cuando fueron creados todos los espíritus. Cuando Dios creó, cuando el Señor Jesús, si ustedes quieren llamarlo así, o el ángel de Jehová, donde Dios se metió para ser presente, para que los espíritus lo pudieran ver, entonces Él creó los ángeles. Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, dice claramente que sin Él no sería nada, no habría nada. Si Dios no hubiese creado su primogénito, ¿ve? Él no creó nada más que su primogénito, nada más. Y ese primogénito era su propio cuerpo, Él lo usaba. Y si ustedes leen, como dije, Juan capítulo 1, se van a dar cuenta de que no les estoy mintiendo. Ahí dice claramente que todos fuimos creados en Él, y por Él, y para Él, ¿cierto? ¿Quién es su Señor? Pues mi Señor Jesucristo. Sí, porque cuando hablamos de Señor Jesús y Cristo, estamos hablando de todo lo que es Dios. Dios es la mente, espíritu eterna. Jesús es el hombre. Cristo es el Espíritu. Ese Espíritu Santo que vino y hizo sombra a María y tuvo ese cuerpo de carne. ¿Para qué? Para que ese Espíritu morara en ese cuerpo de carne. Usted me puede decir, no, pero eso no puede ser, esto y lo otro, bla, bla, bla. No, primero le dio un espíritu de hombre como a usted y como a mí. Él era humano como nosotros. Así que le dio un espíritu de hombre como a usted y como a mí. Pero ese espíritu de hombre es cobijado o sellado con el Espíritu de Dios. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Y si nosotros nos cedemos a Dios, entonces Dios nos va a arropar con su Espíritu. Él nos va a guiar con su Espíritu. Fíjense cómo el Señor Jesús les dice a los apóstoles, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré a ustedes otro Consolador, al Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? Dios. Y Él les enseñará todas las cosas. Entonces el Espíritu de verdad conoce todas las cosas. Claro, es Dios. ¿Ve usted? Entonces el Espíritu de verdad, cuando llega a nosotros, nos cubre nuestro espíritu. Ve, y un día nos vamos a fusionar con este cuerpo y con el que nos hizo primero para ser eternos. No sé si me entiendan.
y una porción de ese espíritu se va a quedar para siempre con nosotros y en nosotros, en este cuerpo, pero no es este solo, es este y el otro cuerpo unificados, fundidos, de manera que esto corruptible ya no se pueda corromper jamás. Y eso no lo digo yo, lo dijo Pablo. Y si no creen en Pablo, pues no creen en la Biblia. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque esto también lo dijo nuestro Señor Jesús. Cuando les dijo, ustedes no son de este mundo, estaba hablando de eso. No de que ustedes son de otro planeta, no, estaba hablando de eso. Ve, nosotros somos del mundo espiritual, no somos de este mundo material, pero vivimos en este mundo material. Dios nos trajo aquí precisamente para eso. ¿Para qué? Para que tuviéramos el conocimiento del humano, de cómo sufrimos los humanos, de cómo lloramos, de cómo nos movemos, de cómo fallamos, de todo eso. Y Él quería ser nuestro Padre, luego Él quería ser nuestro Salvador, así que algo se necesitaba perder para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, y de esa manera quedamos sujetos a la muerte primera. Porque Dios le dijo a Adán, el día que comas, ese día morirás. Esa es la muerte primera. La segunda ya sabemos que es el espíritu. Sí. Ahora, hablando de que Dios nuestro Señor hizo un pacto de paz, y luego dice también que Él juzgará entre oveja y oveja, entre ovejas y cabritos. Y eso usted lo encuentra en Mateo, el capítulo 25, allí donde el Señor separa las ovejas de los cabritos. Ve, yo juzgaré, es el día del juicio. Esto no es la venida del Señor para el arrebatamiento, sino el día del juicio. Sí, pero antes del día del juicio, Él hace ese pacto de paz. Antes de. Ve, ahora, cuando uno lee la Biblia, uno quiere entenderla cronológicamente y no está hecha cronológicamente. Hay cosas que se escribieron que van a suceder primero y están después, pero van a suceder primero antes de otra cosa. Y si uno no conoce el plan de Dios, pues uno se equivoca y dice, no, pero acá dice. Pues sí, pero más adelante dice eso. No, pero pues está más adelante, es en el futuro. No. Ahí ni le dice en el futuro, ni le dice en el pasado. Simplemente lo dice. ¿Sí? Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Verso 27. Ven, el árbol del campo. ¿Hay otro árbol que no sea el campo? Sí. Y la tierra dará su fruto. ¿Hay otra tierra que no dé fruto? Sí. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo. Ven, todos nosotros estamos sujetos al pecado, y ese es el yugo con el cual nosotros caminamos. Cuando Él rompa nuestro pecado, entonces quedamos libres de pecado. ¿Estoy bien o estoy mal en eso? Yo digo que no estoy mal. Pero si alguien me puede probar lo contrario, hágalo. Comuníquese conmigo por allí en alguna parte cuando termino el video. Les dejo allí mi teléfono, es el WhatsApp. Simplemente me pueden poner una pregunta, algo allí, para no discutir dentro de una aplicación donde haya un grupo de personas, porque los muchos hablan más recio, pero eso no quiere decir que tengan la razón. Ve, porque muchos dicen una cosa
Eso no quiere decir que tengan la razón. Y esto se los pruebo porque cuando Jesús dijo, el que no coma mi carne y mi sangre, no es digno de mí. Y como dice, no recuerdo si dice en la Biblia, o eso me lo inventé yo, o alguien lo dijo, y eran como 70,000 personas. Hombre, si 700 que hubieran sido, se regresaron todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa fe que decían que tenían por Él? ¿Qué buscaban pues en Él? Que los sanara, que los alimentara. El Señor Jesús se los dijo claramente. Ustedes no vienen porque creen en mí. Vienen porque comen gratis y porque son sanados. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿qué pasó? Ellos no creyeron en eso. Ellos no entendieron eso y se fueron. Se quedaron 12 allí. Y les dijo el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Ven? Ellos dijeron, no. Pedro dijo, no, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ven. No, pues váyase a la religión. ¿Pero qué voy a hacer en la religión si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pues entonces quédese. No, pero es que, bueno, es que yo no creo eso. Ah, bueno, muy bien. Entonces camine por donde usted quiera, no por donde Dios le dice. Si usted piensa que este no es el camino de Dios, pues Dios lo bendiga, o Dios les bendiga a quienes se han retirado, porque no se han retirado porque se les haya tratado mal, ni nada de eso. Bueno, ¿y qué voy a decir más? Nada, solo eso, es Dios quien dirige, y Dios pone al que dirige, punto. Dios pone, todos tenemos una cosa que hacer diferente. Dios pone uno como profeta, Dios manda uno como evangelista, Dios manda uno como pastor, Dios manda uno como apóstol, y Dios manda uno como maestro. Y es precisamente para eso, para que los demás que llegan y se sientan a escuchar la cátedra de esa persona, que no es la cátedra de Moisés, sino la cátedra de Dios, directamente de Dios, que escuchen. Ese es su labor, ese es su trabajo. Ellos están trabajando para sí mismos y para Dios. Como uno trabaja, pero no trabaja Dios, trabaja para uno mismo y para los demás. Porque aquel que contrata a un albañil para que haga una casa, no está trabajando el albañil solamente para hacerle la casa al Señor y listo. No, él está trabajando para que le paguen. Y se le paga. Sí. Y ahora el que mandó a hacer la casa no está haciendo la casa para él solo. Porque él la va a dejar un día o él la está haciendo para que vivan allí los demás, los de su familia o quien él quiera meter allí. Ve, así es la cosa con Dios también. No es que uno quiera, no, pues este hermano es esto, este hermano es lo otro. No, se prueban los dones y si tienen los dones, se les enseña un poquito lo que se pueda y aplíquese. Y ándele, se le va dando la oportunidad. Y luego, ¿por qué? Porque no todos somos oyentes nada más. Porque no todos somos oyentes. Porque si tiene el don de la predicación, Dios le va a dar. Pero tiene que ser enseñado. Usted no nació con eso. Es como si yo jamás hubiese leído de perdida unos 5 o 6 o 7 mensajes, 7 predicaciones del hermano Branham, pues yo no entendería nada de esto. Pero curiosamente los que leí, hayan sido los que hayan sido, si fueron 6, 7, 8, 10, 20, 30, no, 30 no creo, se me hacen muchos, pero a lo mejor sí. Y bueno, y yo entendí estas cosas y luego las iba entendiendo más fácil. Bueno, ¿por qué el hermano Branham no quiso decir esto? Si está bien sencillo. Porque para el tiempo que él vivió, lo hubieran linchado por decir eso. Eran otros tiempos. Era un tiempo donde la gente se alborotaba por nada y mataban
a los que les decían algo que no parecía que estuviera en la Biblia, o que no lo entendían así, porque había mucho fanatismo en las religiones. Las hay todavía, pero ya menos, ya son más controlados, pero existen todavía, ¿ve? Y bueno, para no alargar más el asunto, hasta aquí lo dejamos. Amén. Nuestro Señor los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad, ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada, también puedes opinar con plena libertad. Dios los bendiga a todos.